¿Cuál es el certificado para pertenecer a la renovación carismática? Si uno no lo ha recibido, ¿cómo se llama? El bautismo en el Espíritu Santo es como el certificado de pertenecer a la renovación carismática. Es una gracia del Espíritu Santo muy delicada, muy fina. Podemos decir que el bautismo en el Espíritu Santo es lo que da la fisonomía a la renovación. ¿Y cuál es la definición de la renovación carismática? Un Pentecostés hoy. ¿Y Pentecostés qué fue? Un bautismo o el bautismo en el Espíritu Santo. Renovación carismática y bautismo en el Espíritu Santo como que se confunden, que es la misma cosa. No es la misma cosa, pero en la renovación carismática la entrada oficial es recibir la gracia del bautismo en el Espíritu Santo. Hay un librito pequeñito que se llama El bautismo en el Espíritu Santo. Y quiere ser como la descripción de lo que es el bautismo en el Espíritu Santo y lo que el bautismo en el Espíritu Santo produce. A mí me maravilla un poquito que los libros que tratan directamente de el bautismo en el Espíritu Santo como que no tienen mucha entrada en la renovación. Y yo me espanto. Digo, ¿qué es eso? Cualquier librito que hablara de el bautismo en el Espíritu Santo es el primero. ¿Por qué? Porque renovación, la entrada a la renovación en carismática es el bautismo en el Espíritu Santo. Yo les pido que mediten mucho, pero de verdad mucho. Pero lo enfatizo también mucho. ¿Qué es el bautismo en el Espíritu Santo? Y pedirle al Espíritu Santo que produzca en nosotros muchos efectos de ese bautismo, con el que somos llenados de Espíritu Santo. En este librito están algunos de los efectos o de lo que es el bautismo en el Espíritu Santo. No todo lo que está aquí se realiza en la misma persona, porque es una colección de frutos que produce el bautismo en el Espíritu Santo. Pero por aquí estará de seguro la pintura, el retrato de cada uno de nosotros. Y podemos decir, de lo que dice aquí, yo me encuentro en este renglón. De lo que puede pasar, aquí está lo que me pasó a mí. Y si ustedes son servidores, formadores de personas en la renovación, ¿qué es lo primero que deben fomentar? ¿Qué es lo primero que deben fomentar? El bautismo en el Espíritu Santo. Si invitan a una persona a pertenecer a la renovación y les dice, bueno, ¿y allí cómo se entra? ¿Qué les dicen? Pero para recibir ese bautismo en el Espíritu Santo
Los apóstoles, ¿cuánto tiempo necesitaron? 10 días. Entonces, si nos preguntan, bueno, ¿y cómo se le hace para entrar de verdad en la renovación? Necesitas tú pedir la gracia del bautismo en el Espíritu Santo. Bueno, ¿y cómo le hago para pedirla? Prepararte. Y se dice, los apóstoles, para recibir el bautismo en el Espíritu Santo, se prepararon durante 10 días, acompañados de la Virgen María. Y después de esos 10 días, acompañados con la Virgen María, recibieron su bautismo en el Espíritu Santo. Así también, cuando tú quieras recibir ese bautismo en el Espíritu Santo, tienes que hacer lo equivalente a los 10 días de los apóstoles, lo equivalente. No necesariamente 10 días, sino algo equivalente, acompañado o acompañada de la Virgen María, para recibir un buen día ese bautismo en el Espíritu Santo. ¿Y en qué consiste? Consiste en que tú quieras recibir esa gracia, que unos hermanos oren por ti y que tú abras tu corazón de par en par para ser lleno del Espíritu Santo. Y si les preguntan, ¿y la renovación para qué es? ¿Para qué es? Para 5 cosas. ¿Cuáles son los objetivos de la renovación o cuántos son? 5. ¿Cuál es la experiencia fundamental? ¿Qué se hace para poder decir yo estoy en la renovación? Si todavía no lo recibo, ¿qué aspira? ¿Y cuáles son los objetivos? Primero, un encuentro, propiciar o ayudar a un encuentro vivo, personal, con Cristo, ¿qué? Vivo. Con Cristo vivo. Y el encuentro con Cristo vivo, ¿a qué me invita? A la conversión. ¿Y la conversión cuántos pasos tiene? Primero. Segundo. Tercero, encuentro. ¿Cuál es el segundo objetivo de la renovación? Abrir el corazón, el alma, el espíritu, de par en par, al Espíritu Santo. Y esa apertura total, ¿cuántos elementos tiene? ¿Apertura a qué? Segundo, a su gracia santificadora. Tercero, a sus carismas. ¿Y para qué los carismas? Para poder ser pescador de hombres, para ayudarle a Jesús en su tarea, para edificar la iglesia. De esos 3 elementos en la apertura al Espíritu Santo, ¿cuál es el más importante? ¿El primero, el segundo o el tercero? A ver, es que ya se me olvidaron los 3 elementos. ¿Cuál es el primer elemento? ¿Apertura a qué? ¿A qué? A la persona misma del Espíritu Santo. El segundo, apertura a su gracia que me santifica. Tercero, de estos 3 elementos, ¿qué es lo más grande? El Espíritu Santo, oiga. El Espíritu Santo. El segundo es la gracia del Espíritu Santo, pero ya no es el Espíritu Santo mismo.
Y el tercero son los carismas del Espíritu Santo. Pero el primero es el Espíritu Santo mismo. Esto es bien importante, ¿eh? Porque uno diría, no, lo más importante son los carismas. Hacen de los carismas algo más importante que al autor de los carismas. No es posible. ¿Cuántos objetivos hemos estudiado? 2. Tercer objetivo de la renovación carismática católica en el Espíritu Santo. Y ahora me estoy refiriendo a este librito que se llama La renovación carismática, un Pentecostés hoy. El tercer objetivo de la renovación carismática, según el documento de la Santa Iglesia sobre la renovación, dice lo siguiente, digo, para no dañar ese. Escuchen la palabra de la Santa Sede. Como ve la Santa Sede que el Espíritu Santo dio a la renovación este objetivo. ¿Para qué es la renovación? Responde la Santa Sede, para fomentar la recepción y el uso de los dones espirituales o carismas. Fomentar la recepción y el uso de los carismas, no solamente en la renovación carismática, sino también en la Iglesia entera. Fomentar la recepción, recibir y usar y utilizar los carismas del Espíritu Santo. Ahora bien, los carismas del Espíritu Santo se encuentran, oigan bien, estos dones, estos carismas del Espíritu Santo, se encuentran abundantemente en laicos, religiosos y clérigos. Así que nosotros laicos tenemos o podemos tener abundancia de dones espirituales, de carismas, porque dice el documento, estos dones se encuentran abundantemente en laicos, religiosos y clérigos. ¿Ustedes pertenecen a la renovación o son aspirantes? Pertenecen a la renovación. Entonces yo le doy gloria a Dios y alabanzas a Dios y le agradezco al Espíritu Santo todos los carismas que les ha dado a cada uno de ustedes. Pero si alguna persona dice, oiga, yo no tengo ningún carisma, yo le digo, oiga, usted es rarísima, carismática sin carismas. ¿Cómo se puede ser carismático sin carismas? Y si alguno me dice, oiga, ¿usted está en la renovación carismática? Sí, humildemente. ¿Entonces tiene carismas? Sí. Y que me diga, ¿qué hablador es? No me diga así porque ofende al Espíritu Santo, que me ha dado carismas. Entonces, porque el Espíritu Santo, cuando viene a nosotros, nos da carismas para poder construir la iglesia. Y dice el documento, comprender justamente y usar correctamente
comprender y usar correctamente los dones en armonía con otros elementos de la vida de la iglesia. Importante cláusula. Los carismas no son lo único de la vida de la iglesia. Dice el texto, comprender y usar correctamente los carismas junto con otros elementos de la vida de la iglesia son una fuerza para los cristianos en su camino doble, en su camino hacia la santidad y en su camino en el cumplimiento de su misión en la iglesia y en el mundo. Como pueden ustedes darse cuenta, este objetivo como que es muy rico. Yo no digo complicado, sino muy rico. Y entonces necesitan ustedes estudiarlo. No nada más escuchar esto poquito que puedo yo decirles. El capítulo de comprender, de estudiar los carismas del Espíritu Santo es muy, muy importante. Y muchas veces hablamos de los carismas limitadamente o incorrectamente, porque no hemos estudiado bien la doctrina, la teología amplia de los carismas del Espíritu Santo. Yo los invito a todos, que alguna vez le digan por allí a los dirigentes, dice, ¿por qué no nos da una buena conferencia o una serie de 3, 4 instrucciones sobre los carismas del Espíritu Santo? Pero completita. Le dice, yo quiero un cursito de 3, 4 clases, pero no nada más sobre uno, otro, no, sobre todos. Ya después vendrán cursos sobre un carisma, sanación, pero primero tener como una visión total de los carismas del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo da. Oigan bien, los carismas del Espíritu Santo, Él nos los da para construir la iglesia y para edificar el mundo. No nada más para construir la iglesia, ni solo para edificar el mundo. El Espíritu Santo viene a nosotros, pone en nosotros carismas para que nosotros colaboremos con Él en la construcción del mundo y en la edificación de la iglesia. Me dirán ustedes, bueno, ¿y el mundo qué tiene que ver el mundo? Yo les hago esta pregunta, ¿quién fundó la iglesia? Dios, pues. Dios Padre por Cristo en el Espíritu Santo. ¿De quién es la iglesia? De Dios. ¿Quién fundó la iglesia? Dios. ¿De quién es la iglesia? Entonces los carismas son para construir la iglesia de Dios. Esto es muy clarito, ¿verdad? Y ahora les hago esta otra pregunta. ¿Quién hizo el mundo? ¿De quién es el mundo? ¿Quién hizo el mundo? ¿Quién hizo la iglesia? ¿Quién hizo el mundo? ¿De quién es el mundo? ¿Para quién es el mundo? Para Dios. Entonces también Dios nos da carismas para construir su mundo. El mundo que es de Dios, que no es del diablo. Los carismas son dones del Espíritu Santo que Él nos da para ser nosotros activos en la construcción de la iglesia y en la construcción del mundo. Y la renovación carismática tiene por misión, primero, fomentar los carismas del Espíritu Santo.
no solamente dentro de la renovación, sino en toda la iglesia. Darles a conocer a los demás que no son de la renovación, que el Espíritu Santo nos da a todos carismas. Segundo, decirles a las personas para qué son los carismas. ¿Para qué son? ¿Para qué son los carismas? Para construir la iglesia y construir el mundo. O para edificar el mundo y construir la iglesia, para las dos cosas. Por ejemplo, y tanto los carismas para construir el mundo como para construir la iglesia tienen en nosotros como un pedestal natural que Dios nos ha dado. Un médico, para ser médico, ¿qué requiere? Tener aptitudes. ¿No es así? Un pintor, para ser pintor, ¿qué requiere? ¿Quién se las dio? Y sobre esas actitudes o aptitudes que ha dado Dios, viene la gracia encima. Pero para que un médico ejercite la medicina como carisma, necesita ponerse bajo la acción del Espíritu Santo. Porque puede un médico ejercer la medicina por sus aptitudes naturales, pero olvidando o contradiciendo al Espíritu Santo. Un médico que le quita la vida a una persona, oiga, yo creo que no está bajo el impulso del Espíritu Santo, hombre. Pero un médico que dice, voy a atender a estos enfermos, pero lo voy a hacer utilizando el carisma que el Espíritu Santo puso en mí. ¿Cómo cambian las cosas? Una maestra que ha recibido el carisma para educar a la juventud puede ejercitar su carisma de magisterio porque sabe nomás. Y puede enseñar cosas falsas y le creen porque es maestra. O bien la maestra le dice al Espíritu Santo, gracias Espíritu Santo, porque has puesto en mí un carisma con el cual quiero yo construir el mundo y la iglesia. Y entonces su magisterio es un magisterio carismático. ¿Entendido? Ahora, no tengo tiempo de ocuparme de todos los carismas. Nada más quiero decir una palabra muy breve sobre dos grupos de carismas. La renovación carismática redescubrió una serie de carismas que se ejercitan cuando está reunido un grupo de oración. Hay un grupo de carismas que se ejercitan cuando está reunido un grupo de oración. Menciono algunos. El carisma don de lenguas es un carisma característico de una reunión de oración. Otro, el carisma de profecía, es un carisma característico de una reunión de oración. ¿Y en qué consiste el carisma de profecía? En que Dios hable a través de uno, otro, aquel hermano. ¿Qué otro carisma también para una reunión de oración? El carisma de sanación. Y no es que el carisma de sanación lo tenga una persona que sane. Para una persona que sane, vaya al hospital.
Ahí están los sanadores. El carisma de sanación es un carisma de orar para que Jesús, el médico, sane a los demás. Cuando he oído a alguna persona que dice, pues humildemente Dios me ha dado el carisma de sanación, hombre, yo me emociono cantidad. Porque inmediatamente digo, por favor, usted que puede curar, cúreme de esta tos que no se me quita. Y no me cura. ¿Qué carisma de sanación va a tener? Si alguno de ustedes me dice, pues usted se equivoca, padre, porque yo sí tengo el carisma de curación. Será de curandero, pero no de curación. Porque nadie puede sanar, sino es Jesús el que sana a través de nuestra humilde oración. Y sana cuando quiere, a quien quiere y como quiere. Así que seamos humildes, pero también atrevidos. Concédeme, Señor, la gracia de orar a ti en favor de los enfermos. Es un carisma muy codiciado, ¿sabe? El de orar por los enfermos, cuando Jesús cura. Porque apenas se da uno cuenta de que por más que ore uno, Jesús no cura, deja el carisma de sanación. Pero si le funciona, uno se dice, ya la hice, voy a pasearme por todo el mundo como el Padre. Jesús es el que sana. Y el carisma de sanación, oigan ustedes una cosa, es un carisma de grupo de oración. Respóndanme, piensen y respóndanme. Si es un carisma del grupo de oración, ¿quién tiene el carisma? ¿La comunidad o una persona nomás? La comunidad. Y dice qué cosa tan hermosa, la salud para los demás. No nada más el gran carismático que hace la oración. Posiblemente él cree que es el más carismático y no. La oración que está escuchando Dios es de unas personas de la asamblea que le están pidiendo y que son personas muy queridas de Dios. Y el gran predicador está contentísimo porque él sanó. Pues, ¿qué va a sanar? ¿Cuántos carismas he mencionado de grupos de oración? Lenguas, profecía, sanación. Un carisma bellísimo de reunión de oración es el carisma de alabanza al Señor. Alabanza y cantarle al Señor. Es un carisma, es un don del Espíritu Santo. Y a veces qué aburrida es la asamblea. No hay alabanza, no hay cantos, no hay alabanza. A ver, muévanse y todos bien plantados. Falta el carisma de la alabanza. Otro carisma también de una reunión de oración es alguna visión que Dios da. Y una persona dice, yo tengo una visión, cuéntela. Nadie la entendió, no le hagan caso y ya. Pero no se entretengan en la visión, por favor. Yo me acuerdo que una vez salió una visión rarísima y el que estaba dirigiendo dijo, vamos a pedirle a Dios la gracia de entender la visión que Él da. Yo me levanté y dije, no. Cuando Dios da una visión que hace bien a los demás, la da clarita y no se necesita explicación. Si se entiende, muy bien. Si no se entiende, también. Otra persona. Una palabra de conocimiento. También es un carisma de asamblea de oración. Entonces, atención. En la renovación carismática, Dios ha redescubierto
carismas para oración, grupo de oración. Pero los carismas no son únicamente los de asamblea de oración. Ni los carismas más importantes son los de la asamblea de oración. Esos carismas son bellísimos y son como comunitarios. Pero los carismas de asamblea de oración no son ni los únicos ni los más grandes carismas de la renovación. Pero son muy hermosos, pero son de la asamblea de oración. Me dirán ustedes, entonces hay otros carismas que no son de asamblea de oración, pero muchos. A ver, díganme, el Papa, el ser sumo pontífice para construir la iglesia de Dios, ¿es un carisma o no? ¿Y es un carisma de reunión de oración? No. El carisma de ser apóstol como uno de los 12, ¿es un carisma? Sí. ¿De oración? No. ¿De unión y de construcción de iglesia? Sí. Los sucesores de los apóstoles son los obispos. ¿Ellos son carismáticos o no? Pues sí, aun cuando no les parezcan a ustedes. Por eso los señores obispos hacen muy bien en decir toda la iglesia es carismática. Porque donde me saquen de eso, fíjese, el ser obispo es un carisma muy, muy grande en la iglesia. Por eso yo le doy gracias a Dios de una experiencia muy hermosa, que ordinariamente, en la renovación hay un amor y un respeto por el obispo, así como muy natural. Y es normal, porque si la renovación es carismática, el carismático respeta, ama los carismas que el Espíritu Santo pone donde los pone. Una persona de la renovación carismática normalmente agradece el carisma que el Espíritu Santo ha puesto en el Papa, ha puesto en los obispos, ha puesto en los sacerdotes, ha puesto en los diáconos, ha puesto en los evangelizadores, ha puesto en los catequistas, en todo. ¿O no creen? Si un carismático ustedes no reconocen y respetan y aman los carismas que el Espíritu Santo ha puesto en los demás, entonces, ¿dónde están ustedes? Sería una renovación carismática, utilitarista y egoísta. Por eso amen mucho al Papa, que la renovación carismática ame al Papa, oigamos lo que oigamos. Respetemos y amemos a los obispos, se interesen o no por la renovación carismática. Eso es secundario. Amen a sus sacerdotes, a sus párrocos, aun cuando no los comprendan. Y si los comprenden, tanto mejor. Y amen a sus diáconos, etc. ¿Ven ustedes? ¿Son carismas estos del Espíritu Santo? Sí. ¿Para construir la iglesia? Sí. Menciono otros carismas. Por ejemplo, el carisma de ser catequista, de ser evangelizador, evangelizadora. Un carisma muy delicado. Aquella persona que tiene corazón para acercarse a los enfermos. Tengo presente en este momento a una jovencita señora que tiene muy buena instrucción,
muy buena formación. Y entonces la pusimos a dar un curso de Biblia, porque ella ha estudiado mucho. ¿Y qué nos sucedió? Que ella sabe, preparaba muy bien su curso, pero como que no funcionó aquello. Yo dije, pero qué raro, hombre, esa persona tan bien preparada, que sabe pues mucho, muy buena, ¿por qué no funciona? Después supe que esta persona tenía un carisma que el Espíritu Santo le había dado, bellísimo, de atender a los enfermos. Y entonces le dije, mira, por favor tú no des ya ningún otro curso más, porque aun cuando Dios te dio mucho, no tienes el carisma de enseñar, porque Dios te ha dado otro carisma hermosísimo. Quédate tranquila sin dar estos cursos y atiende a los enfermos. En cambio, otras personas que se han querido aventurar a ser ministros de la Eucaristía, hacen su curso, reciben su diploma y luego no tienen tiempo de ir a ver a los enfermos. ¿Para qué es ese ministro de la Eucaristía? Nada más un titulazo, mire, soy ministro de la Eucaristía, pero ¿sabe usted? No ejerzo, ¿verdad? Les he mencionado nada más unos poquitos carismas. ¿Se dieron cuenta de las dos clases de carismas que hay? ¿Sí o no se dieron cuenta? ¿Cuál es un grupo de carismas? Para reunión de oración. ¿Cuál es el otro grupo de carismas? Para fuera de reunión de oración, para construir la iglesia, construir la fe, construir el mundo. Y entonces no hay que confundir unos carismas con otros, ni menos decir yo soy carismático o carismática porque tengo algún carisma de los carismas de reunión de oración. Eso es muy bonito, pero no lo es todo. Y si uno se reduce a carismas, lenguas, profecías, liberación, oiga, está empobreciendo la renovación carismática. Me dirán ustedes, entonces la dimensión carismática es muy complicada. Le digo, sí, es complicada, muy amplia, muy hermosa, por eso les decía, es necesario tener de vez en cuando algún pequeño curso amplio sobre una amplitud carismática. No nada más carismas especializados. Yo quiero un curso sobre el don de lenguas, muy bien, pero es uno entre 80 carismas, hombre. Téngalo, pero no crea que es el único carisma. O un curso sobre sanación, muy bien, tenga ese curso, pero la sanación no es el único carisma de la renovación ni del Espíritu Santo. Yo quiero tener un curso sobre evangelización, va más poquita gente. Yo les aseguro que si reúnen un curso para sanación, se les llena el aula. Dan un curso de cómo evangelizar, no llega ni a la mitad del salón. Porque es más llamativo el otro, por si me toca. Donde me toque, o soy curado, y ya es mucho, pero donde Dios me dé el carisma de sanación, hasta Australia me voy, hombre, a sanar a los pobrecitos enfermos de allá. No sé si quedó claro este objetivo, pero fíjese qué cosa tan bella, objetivo de la renovación.
impulsar el uso de todos los carismas para construir la iglesia y el mundo. Los ordinarios y los no ordinarios. Por ejemplo, el carisma de lenguas, ¿será ordinario o extraordinario? Pues yo creo que es bastante ordinario, hombre. Si nadie lo tiene, pues entonces será extraordinario. Pero cuando toda una asamblea lo tiene, deja de ser extraordinario y es ordinario. El carisma de ser papa, ¿es ordinario o extraordinario? El carisma de ser papa nada más es uno en este momento de la historia. Y hay de nosotros si tuviéramos 2 o 3 papas. Yo creo que es un carisma no ordinario, sino extraordinario. El carisma que tiene el Padre de celebrar la misa. Porque celebrar la misa, traer a Jesús y ponerlo en una hostia consagrada, con toda su presencia, es un carisma ordinario o extraordinario. Por eso esa nomenclatura de ordinario y de extraordinario no funciona. Porque a los ordinarios se le llaman extraordinarios y a los extraordinarios se le llaman ordinarios. Bueno, fue el tercer objetivo. Voy a pasar unos minutos al cuarto objetivo de la renovación. El cuarto objetivo de la renovación es impulsar la obra de evangelización en el poder del Espíritu Santo. Pentecostés fue una efusión de Espíritu Santo en orden a llevar el Evangelio hasta los rincones de la tierra. Si la renovación es Pentecostés hoy, tiene por lo tanto un objetivo: llevar el Evangelio o evangelizar por todas partes. Felices ustedes argentinos que tienen el confín de la tierra más lejano de todo el mundo. Así que si quieren llegar hasta los confines de la tierra, vayan a Ushuaia. Vienen ustedes en un globo terrestre. Y si encuentran Ushuaia, denle vuelta al globo y verán que no hay nada. Y vuelven otra vez a Ushuaia y a Ushuaia. Y entre Ushuaia y Ushuaia no hay nada más que puro mar. Es el último confín de la tierra. Miren, si no van a evangelizar a Ushuaia, vayan de paseo. Bien vale la pena. Bien vale la pena. Y luego se entrevistan por allí en una oficina de sellos. Hay un sello oficial. Y ese sello oficial se pone en el pasaporte y dice: estuvo en el confín de la tierra, Ushuaia, Argentina. Pero eso era por la evangelización. Con que el cuarto objetivo de la renovación es la evangelización.
¿Por qué? Porque Pentecostés fue efusión de Espíritu Santo, fue bautismo en el Espíritu Santo, fue llenar a los apóstoles del Espíritu Santo para llevarlos a gritar el Evangelio por todas partes. Ahora bien, ¿el Evangelio qué es? ¿Qué quiere decir evangelio? ¿Qué quiere decir evangelizar? Quiere decir gritar una buena noticia. Evangelizar es gritar una buena noticia. Y esa buena noticia que se grita es la persona de Jesús. La evangelización es hablar de Jesús directamente. Pero para hablar de Jesús hay que conocer quién es Jesús. Y a Jesús se le conoce para poder gritar de Él, para poder evangelizar. Hay que conocer a Jesús. Y a Jesús se le conoce por dos caminos indispensables. Primero, por el encuentro personal. Que responde al primer objetivo de la renovación, un encuentro personal. A Jesús se le conoce por dos caminos. Primero, mediante ese encuentro personal. Pero ese camino, primero, no basta. Si me dijera uno, mire, yo no sabía nada de Jesús, ni sé nada, pero ya lo encontré o Él me encontró. Ya voy a evangelizar. Pobre gente evangelizada por ese... Si no sabe nada. Pero tuvo mucha emoción. Pues sí, lo que les va a predicar es su emoción, ¿verdad? No va a predicar a Jesús, sino va a predicar la emoción que tuvo por haberse encontrado con Jesús. Y entonces cuando comienza un evangelizador a evangelizar, dizque a Jesús, sin haber estudiado quién es Jesús, la evangelización es de sí mismo. Yo tuve esto, yo tuve aquello, yo tuve, yo. Y acaba la asamblea diciendo, basta contigo, queremos otra cosa. Pero si yo les estoy dando testimonio, pero no nos das testimonio de Jesús, nos estás dando testimonio de tú, yo. Para evangelizar se requieren dos cosas. La experiencia de un encuentro personal con Cristo, que es importantísima. Pero segundo, conocer por el estudio quién es Jesús, qué ha enseñado Jesús, qué hizo Jesús. Conocer por el estudio quién es Jesús. Y entonces aquí tenemos la formación teológica, doctrinal, catequética, llámenle como quieran, que debe dar la renovación carismática acerca de Jesús. No podemos evangelizar, esto es gritar a Jesús, sin haber tenido experiencia de Jesús y sin haberlo estudiado con cariño, con orden, con sistema. Bueno, ¿quedó claro? Y a Jesús se le conoce en los evangelios. A Jesús se le conoce en los evangelios.
Y les voy a hacer una pregunta que yo creo que ya muchos de ustedes que nos conocemos se las hice. ¿Cuántos evangelios con E mayúscula hay? ¿Cuántos evangelios con E mayúscula hay? ¿Cuántas buenas noticias al mundo? ¿Es un libro o una persona? ¿Cómo se llama esa persona? Jesús. Basta. ¿A quién evangelizamos? Jesús. ¿Qué gritamos? Jesús. Jesús es el evangelio único, con E mayúscula. Pero ¿cuántos evangelios con E minúscula tenemos? ¿Cuáles son? ¿Cuántos capítulos tiene San Mateo? ¿Qué pasó ya? Sí. ¿Cuántos capítulos tienen San Mateo? 28. San Marcos. 16. San Lucas. 24. San Juan. 21. ¿Qué diferencia de respuestas, hombre? Cuando dije cuántos evangelios hay, todos dijeron 4. Mateo, Marcos, Lucas. ¿Cuántos capítulos tiene? Cambió el panorama. Entonces, Mateo, ¿cuántos? 28. Marcos. Lucas. Juan. Marcos. Mateo. Juan. Lucas. Mateo. Marcos. Total. Total 89. 89, magnífico, 89. ¿Cuántos días tiene un mes? Un mes, ¿cuántos días tiene? ¿Cuántos días tienen 3 meses? ¿Cuántos capítulos son los del Evangelio? ¿Cuántos días tiene 3 meses? Una pregunta por parte mía, indiscreta, pero muy fraterna y muy sincera. Con toda honestidad y humildad profunda, levanten la mano las personas que honestamente puedan decir, hombre, yo conozco los evangelios, pero nunca los he leído de la primera palabra a la última. Levanten la mano los que digan, hombre, yo sinceramente, yo honradamente, no recuerdo haberlo leído todos personalmente de la primera palabra a la última. Levanten la mano los que dicen, no lo he leído, ¿para qué me...? Bueno, ahora levanten la mano las personas que digan, humildemente sí los he leído. Pasen acá para un examen. A ver, entonces otra vez, las personas que no han leído los evangelios, aumentó mucho el número. Bueno, entonces, escuchen, perdonen mi insistencia, levanten la mano las personas que sinceramente no han leído todavía los evangelios. Muy bien. Los que no la han leído, levántenla. Ahora son poquitos. ¿Qué pasó? Las personas que no lo han leído. Que no lo han leído todavía No, a ver, pongámonos de acuerdo. Aquellas personas que todavía no han leído conscientemente
Los 4 evangelios, desde la primera palabra a la última. Levante la mano. Bueno, para todos ustedes que han levantado la mano, no, manténganla. Para todos ustedes que han levantado la mano, les digo, felices ustedes, dichosos ustedes, porque así como Jesús dijo, dichosos los pobres, no por ser pobres, sino porque de ellos es el reino de los cielos. Así dichosos ustedes, no porque no han leído los evangelios, sino porque los van a leer. ¿Cuántos capítulos tienen los 3 evangelios? ¿Cuántos días tienen 3 meses? Si ustedes leen, por gracia de Dios, un capítulo diario, hoy es 3 de junio, julio, agosto, septiembre, el 3 de septiembre podrán decir, he terminado la lectura de los 4 evangelios. Y el resultado, he conocido inmensamente más a Jesús. Ya tengo un conocimiento para poder evangelizar sobre Jesús, porque ya por la lectura lo he comenzado a conocer mejor. Mis hermanos, evangelizar es gritarle al mundo quién es Jesús. Pero para poder gritar a Jesús, hay que conocer a Jesús. Y se le conoce por medio de un encuentro personal y por el estudio del Evangelio. Amén.